sol que ilumina nuestra vida en medio de los lugares oscuros. Venga tu palabra, Mi Señor, Dios. te lo ruego. Toma a tu siervo de una manera especial y extraordinaria. Abre las ventanas de los cielos. Danos el maná celestial para nuestras vidas. Y venga tu reino, Señor. Que tu unción sea fuerte. A medida que se incremente tu palabra en el pasado del tiempo. Abra más. Desglosa tu palabra. Abre el abanico de tu palabra. Gracias. Trae facilidad y capacidad a mi hermano. Y háblanos al alma. Te lo pedimos en el Dios nombre mío. de Jesús el Señor. Confirmamos con un fuerte gloria a Dios. Podemos dar la luz, por favor. Aleluya. Bueno, aunque ya no dijese mucho, después de escuchar orar al hermano Benjamín, salimos todos bendecidos. Dios les bendiga en esta tarde. Anhelo de todo corazón que el Espíritu Santo en su misericordia, creyendo por fe que nos ha escuchado, orar, rogar, suplicar y cantarle alabanzas, también tenga a bien hablarnos y hacernos bien. Bueno, por la gracia del Señor, después de un poquito más de un año, ya estamos entre ustedes y en casa. Y agradezco de todo corazón. Toda mi casa lo agradece. Las oraciones de casa. Nos llaman mucho y nos preguntan qué tal. ¿Qué tal estáis? Oh, pues como en casa en ningún sitio. Aunque hay algún hermano por ahí que ya me decía, tú pronto, y yo le digo, para hombre, déjame un poco. Es algo que nunca merecemos, es una gracia concedida por Dios. Y me siento orgulloso de que Dios pueda contar con nosotros a pesar de nuestras torpezas. Agradezco a Dios, al Espíritu Santo, y como no también a mi pastor. Gracias por concederme en esta tarde la dicha y la oportunidad de poder predicar. Bueno, miren, les voy a ser sincero, De verdad, no estaría bien no ser sincero en mi casa. Estoy un poco nervioso. Un poco nervioso. Y resulta que es una palabra que, Ramón, te comenté un poquito algo de ello, palabra de honor, que es para hombres pues, del calibre del Ramón. Pero claro, ahora, pensando en hombres de ese calibre, me miro yo y digo, mucho será que diga algún texto. Entonces, paciencia, y lo que a mí me falte cuando suban los que son, pues les siguen a ellos. Amén. Amén. Este es el jaleo, no me dejo. Vámonos. Mira en el título, Benjamín, a ver qué te parece. Compadre Jesús, mira el título. A ver si gusta el título, que ya mi mente es así. Lo he titulado El trono de barro y el trono de sangre. Venga, va. Vámonos al Evangelio según San Marcos capítulo 15, verso 39, donde hay una confesión por parte de un centurión a los pies de la cruz. Y lo que él confiesa es lo siguiente: verdaderamente este era Hijo de Dios, mío de mi vida. Lo tengo que decir otra vez porque necesito centrarme. Dijo este hombre a los pies de la cruz, verdaderamente, mirando a Jesús, este era Hijo de Dios. ¿Quién era el centurión? El centurión era un hombre a quien se le consideraba el guardián del trono de barro, Roma y César. Pero en aquel mismo momento, cuando literalmente contempla divinidad en un ser mortal, Jesús observa detenidamente que tiene que arrodillarse y literalmente tiene que cambiar el trono de barro por el trono de sangre. Porque entendió algo, y esto con el proceso del tiempo se vio. El César, el trono de barro,
venía una enfermedad, César moría, pero el cristianismo entendió, aun dentro de núcleos de los romanos, que Jesús murió, pero era el único merecedor de ser considerado divino, porque tras morir al tercer día resucitó. Había una frase acuñada en las monedas de Roma, de curso legal, y había una inscripción que era la siguiente: Divi Filius. Quería decir, con la cara de el César impresa, estaba diciendo: César es hijo del divino o hijo de los dioses. Pero este hombre entendió que ese título no le pegaba a César, porque jamás demostró, a pesar de apropiarse de él, tener divinidad. El único que fue considerado como divino fue aquel hombre muriendo en el trono de sangre que consiguió doblegarle, esto suponía, de manera literal, una traición al trono de barro, una traición a la lealtad a César, una traición al imperio. Pero él lo hizo con un corazón sincero. Quiso trasladar su lealtad al trono de sangre antes de conservarse bajo el trono de barro, porque vio que aquel que estaba en el trono de sangre había ganado el título sobre el propio sacrificio de su propia sangre, cuando César solamente adquirió el título por sangre ajena. Él no lloraba, él no sangraba, pero tenía el título. Pero había alguien que no había ganado el título por sangre ajena, lo había hecho por méritos propios, derramando su propia sangre. El cristianismo empezó a golpear el trono de barro. Porque denme un poquitín de tiempo, por favor. El cristianismo empezó a golpear el trono de barro. Y una de las cosas que hizo el cristianismo fue robar literalmente, secuestrar literalmente el lenguaje del Imperio Romano. Recuerden que César, cuando llegaba a una ciudad, se consideraba y utilizaba esta palabra, evangelio, que quería decir buenas noticias, o a veces se utilizaba cuando nacía alguien que iba a sucederle en el trono. La misma palabra la cogen dos cristianos y tienen que decir: el evangelio, las buenas nuevas, para vosotros es una palabra de una entrada triunfal del emperador, pero por el contrario, para nosotros esta palabra no tiene nada que ver con la realidad, porque la única buena noticia es saber que Jesús venció a la muerte, venció el pecado, resucitó el tercer día, prometiendo que volvería a por su iglesia. Podemos hablar que también se apropió del lenguaje de esta palabra, la parusia. Y podríamos hablar de un sinfín de ellas, pero por favor, permítanme seguir. A partir del año 50 después de Cristo, la iglesia se muestra imparable. Durante casi 3 siglos había estado sufriendo persecución, derramamiento de sangre. Pero el trono de barro, el sistema de Roma, no tenía nada que coger. Y les digo el motivo: porque la iglesia
no tenía una sede central. Y como se movía por fe y el viento del Espíritu trasladaba la fe, atención, de casa en casa, Roma no podía ejecutar su autoridad. Entonces, ¿qué hacemos? La fe es imparable. Le mando mensajes al Calé que me está escuchando. Al Calé es fácil cogerle por el cuello. Mira al niño. Pero ¿quién coge a la fe por el cuello? Nadie puede. El Imperio Romano quería pararlo, quería agarrarlo, pero ¿dónde le agarraba? La fe es abstracta, no se ve, pero circula, se mueve. Y el Espíritu Santo iba salpicando como alguien cuando golpea con un palo a una hoguera, salpican las ascuas y hay un incendio general. La iglesia era imparable, la iglesia era indestructible, la fe crecía. ¿Qué hacemos? Vamos a sacarla de las casas, porque el evangelio en casa era libre. Ay, Dios mío. Igual se enfadan. Se levantó un hombre llamado Constantino. ¿Y saben lo que hizo? Sistematizar. Dijo, bueno, como en las casas no os pillo, porque no estáis estructurados, os voy a crear basílicas de piedras hermosas. Os voy a dar la ostentación de templos hermosos, pero bajo mi imperio y dominio. Y lo hizo. La iglesia empezó a salir de las casas. Ya no era lo mismo. Constantino era una idea literalmente contradictoria a lo que Jesús había dejado establecido. Y ahora empezó a jerarquizarla. Vengan al templo. Y quería sistematizarla por medio de una autoridad humana. ¿Y qué hizo? Conceder lugares, dar honores, poner coronas, dar títulos. Y para ello tiene una insignia muy poderosa, ridícula para nosotros, poderosa para el Imperio Romano. Se inventó el globo cruciger, una esfera con una cruz arriba, y la llevaba César y también los emperadores, y estaban mandando un mensaje al cristianismo. He puesto a la cruz dominando el mundo, pero sigo gobernando a la cruz por medio del mundo. Era el mensaje que estaba trasladando el emperador. Y ahora, de manera literal, la cruz, que era la sentencia contra los cristianos, se convirtió en la insignia de los que ahora mandaban sobre los cristianos. No sé esto cómo le va a resultar ahora, pero esto estaba prohibido por Jesús. ¿Me dejan leerlo? Marcos capítulo 10. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Roma quería mantener la autoridad por medio de posición, dar posición, porque sabe que el hombre tiene hambre de ser considerado,
de que se nos tenga en cuenta. Cualquier pequeño gesto queremos que se diga ha sido un gran gesto. Pero Jesús dijo, no es así. Los gobernadores de las naciones gobiernan bajo su interés, pero en mi iglesia no. Y aquí, permítanme, el significado de la cruz, su verdadero significado, no es el cetro para que los gobernadores poderosos gobiernen sobre el pueblo de Dios. La cruz no es una insignia de gobierno, sino de resignación, de gratitud y ofrenda. Pero el Imperio Romano, el trono de barro, se quiere filtrar dentro de nuestro evangelio. Y ahora me van a entender mejor. Imagínense que tenemos a un paciente en quirófano y está grave. Y ahora entro yo. Me pongo los guantes antisépticos. Me pongo la bata verde. Me pongo la mascarilla, el gorro. Pero en mi muñeca mantengo un Rolex de oro y en mis dedos anillos de oro con la cabeza de camarón. Para entrar al quirófano, ¿qué es lo que sobra en lo que es puesto? El Rolex de oro y los anillos en la mano, porque el que está tendido en la cama quirúrgica lo que necesita es la diestra del bisturí afilado, que no es otro que la palabra de Dios. Si entro demostrando que soy un gitano, el paciente corre el riesgo de ser infectado y puede morir en mis manos por no quitarme los anillos y el reloj. Pero atiéndeme esto, el evangelio es así. El evangelio no es gitano, el evangelio no está sistematizado. El evangelio es vivir operado por la palabra de Dios. Que hay que poner en alto dentro de una iglesia la palabra. No se enfade nadie porque voy a ir en una contraposición enseguida. ¿Qué es lo que necesitamos en una iglesia? Llamarme tío fulano. Someteremos así la voluntad del que quiera nacer de nuevo. Será imposible la única ejecución perfecta nada del sagrado bisturí, la palabra de Dios. Y lo que no consiga la palabra, no lo consigue nadie. Para transformar, no hay que presionar, hay que informar. Y no hay nada que informe mejor que la palabra. ¿Ustedes me dejan un poquito más? Quien ve la cruz y busca poder sobre otros no ha entendido nada. Lo vuelvo a repetir. Quien quiere buscar en la cruz dominio sobre otros no ha entendido nada del evangelio. Porque el evangelio no está sistematizado para humanos, sino para humildes pecadores arrepentidos que quieran abrazar la verdad del evangelio. Entiéndanme algo. Al evangelio no se le puede titular ni darle apellidos. Al evangelio no se le encierra en 4 paredes de costumbres. El evangelio no es sostenido por la dirección de España. El evangelio no puede vivir sumergido bajo la burbuja de las sensaciones culturales. El evangelio es guiado por el poder inigualable del Espíritu Santo de Dios. Vámonos al otro lado. Pero ¿qué le parece si también Roma, el imperio de barro, quería que asumieran la autoridad humana, pero que vivieran como quisieran?
voy a la iglesia católica, los domingos tomo la Santa Cena. Ahora bien, he recibido una libertad y esa libertad la voy a usar como yo quiera. Bueno, saltarían las alarmas y les voy a decir rápidamente por qué. Hay algo que se convierte en libertinaje y es cuando vivimos en cualquiera de los dos extremos. El ser literalmente alguien que cree defender a la palabra, que la palabra no necesita defensores, y el otro extremo, el que vive haciendo siempre lo que le da la gana. Una vida de total libertinaje. Y escuchen esto. Aquí tiene que salir al encuentro Pablo y tiene que decir que pues pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice de ninguna manera. En esto hay un lenguaje del griego y hay una frase para denominar que lo que él dijo no lo dijo con esta voz. ¿Saben cómo lo dijo? Gritando. ¿Y saben lo que era? Me genoito. ¿Y saben lo que significaba esto? Es como si Pablo gritara. Es que podemos vivir en la gracia pecando. Y grita Pablo, nunca, jamás, en ninguna manera. Ese es el grito para nosotros hoy. No utilices la gracia como una licencia para pecar. No la utilices. No perviertas el evangelio dando a entender que te pones bajo la cruz y está todo arreglado. Como no reconozcas su divinidad y entre en ti el poder y la autoridad de la palabra, no cambias, no mejoras. Por eso hay gente tiene problemas terribles. Le voy a decir dónde viene el problema. Rápidamente, Judas dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Trono de barro. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dios mío de mi vida. Aquí literalmente se estaba refiriendo a hombres impíos que querían gobernar. Hombres impíos que querían gobernar. El Paco hace lo que le da la gana, pero quiere predicar. El Paco hace lo que le da la gana, pero quiere que se le reconozca. El Paco desea, pero ¿saben lo que dice la palabra? Naranjas de la China. Eso es libertinaje. Está prohibido. Hay un grito que está diciendo: pecar nunca, jamás. Muy rápido, Para los que quieren vivir como les da la gana. La cruz no es una almohada para que los perezosos espirituales duerman tranquilos en sus pecados. Utilizas el evangelio, la gracia y el culto como algo que te da descanso, aunque sigas pecando. Imposible. Eso es imposible. No vivas como quieras y luego utilices la cruz como una almohada para dormir. Es imposible conciliar el sueño cuando en las entrañas hay pecado. Cuando no se vive en santidad, es imposible estar tranquilo. No puede ser que no lata la vida del niño, de la vida de Dios, y sigas durmiendo. No puede ser que pasen los tiempos y lo engendrado de Dios esté parado y sin crecimiento. ¿En qué crecemos? Generacionalmente, miran mis niños, y seguro que por calidad de vida los nietos míos vivirán igual que ellos, porque el evangelio es calidad de vida.
Pero hay quien ha confundido la calidad de vida a vivir como le dé la gana, utilizando esto como un pasaporte y una licencia, porque vive mejor, pero sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Para qué queremos esto? ¿Para qué queremos la formalidad? ¿Para qué queremos los lugares? Digo en esta tarde, Jehová derribe el trono de barro. Vamos, Señor. Bueno, vamos a la conclusión ya y finalizo. ¿Cómo tenemos que vivir? Como nos indicó el centurión. Como nos indicó el centurión. Y escuchen bien. Cuando él se encontró con Jesús crucificado, ¿ustedes se creen que el centurión podría seguir viviendo igual? Es imposible. Después de verlo sangrado, después de ver el costado traspasado, después de ver el sufrimiento, ¿ustedes se creen que se marcharía a casa a coger, me perdona, el mando de la película de Netflix? ¿Ustedes se imaginan al centurión siguiendo la misma persona cuando ya había dicho que el trono de barro no tenía divinidad? Cuando había literalmente hecho nula la autoridad de César. ¿Saben cómo me imagino el centurión llegando a casa, tirado de rodillas y diciendo: gracias, verdaderamente tú eres digno de ser reconocido como el verdadero unigénito Hijo de Dios? El mundo es mentira, el trono de barro no es sólido, solo tú y tu palabra han tenido la capacidad de transformarme. Es que no puedes vivir igual y no puedo vivir igual después de encontrarme con Jesús. ¿Cómo vamos a vivir igual? Si no puede ser, si eso es imposible. Te adoro mi alma. Les dejo con esta frase. Es un tema que, vuelvo a repetir, cualquiera de los hermanos puede desarrollarlo muchísimo mejor. Exíjanle, por favor, a los hermanos. Les dejo esta frase: que nadie deshonre con su vida lo que Jesús honró con su muerte. Fuerte el aplauso. Que Dios les bendiga.